Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos desde el departamento del Meta en Colombia, despensa agrícola y pecuaria del país y claro, territorio ideal para conocer y disfrutar en sus viajes ecoturísticos porque en turismo también nuestra región tiene gran potencial. Y bien amigos, vamos al grano, como hacen las gallinas. En anteriores videos hemos hablado de la codornicultura y lo hemos hecho desde una de las granjas modelo en manejo y producción de codornices a nivel nacional, como es Codor Llanos, huevos y codornices de los llanos. Y tenemos una muy buena aceptación, tenemos un ave que está llegando con algunos clientes en el 90%, 92%. Es un ave que está manteniendo una durabilidad de postura en rentabilidad de 14, 15, 16 meses y pues esto ha hecho que hoy Codor Llanos se haya expandido con su buena genética por las prácticas de manejo que se utilizan acá con el equipo de trabajo. Y en este video vamos a repasar conocimientos sobre la codornicultura y posteriormente vamos a responder algunos interrogantes con expertos sobre los pequeños modelos de explotación de codornices, como por ejemplo, a partir de cuántas aves el negocio de codornices empieza a ser rentable. Iniciamos entonces. Una de las explotaciones más rentables en la avicultura es la producción de huevos de codorniz, entendiendo que la codorniz es una especie muy precoz y alcanza su pico de producción en muy poco tiempo. El huevo de codorniz es muy recomendado para el consumo por su bajo contenido de colesterol y alto contenido de proteínas, inclusive es más nutritivo que el huevo de gallina. Para que este negocio de la codornicultura sea aún más rentable, es importante tener en cuenta que la carne de la codorniz también es un producto muy nutritivo. Bueno, finalmente, ¿qué pasa con todos aquellos machos y las hembras que ya no ponen más huevos? ¿Qué se hace con esos animales? Bueno, las hembras... Finalmente es carne. Sí, exactamente, Alex. Usted lo ha dicho bien, las aves ya cuando terminan su postura se convierten en un alimento proteínico espectacular para los humanos. Nosotros lo estamos consumiendo, acá hacemos consumo de la codorniz. Se pela como pelar una gallina, un pollo, se le quitan las plumas, se lavan y se prepara tal cual una gallina, Alex. Realmente la codorniz tiene esa versatilidad, nos da huevos y luego al final nos da carne. Es la forma como usamos las codornices, tanto hembras como machos. Lo que pasa es que aquí en Colombia no tenemos la cultura de consumir carne de codorniz, ¿no? Sí, Alex, esa es una limitante fuerte para el mercado. Hoy todo el costo de la operatividad se le aplica al huevo para poder sacar el costo del ave para reemplazo. Pero si hubiera un consumo, realmente tuviéramos un hábito alimenticio, primero porque es de muy buena, imagínense una ave que nunca ha recibido ni antibióticos, ni vacunas. Al final es una ave que nos da una... Yo personalmente en mi casa, el 80% de la proteína que consumimos de origen animal es codorniz. Nosotros acá mandamos a arreglar 200, 300 aves y nos alcanza para el mes, en mi casa, con mi familia. Entonces, los invito a que empiecen a consumir la codorniz como una fuente de proteína, una fuente nutricional espectacular. Pero en este arte la producción del huevo de codorniz en sí es el asunto que motiva principalmente los productores. Debemos reiterar que la codorniz es una especie rústica, muy resistente a enfermedades y no necesita un plan de vacunas, pues ella se autoinmuniza a las enfermedades, lo que indica que el productor no necesita estar invirtiendo en vacunas y drogas. Pero para esto sí se requiere su manejo, como cualquier ser vivo, y necesita el cuidado en la asepsia de sus instalaciones. Necesita el alimento idóneo y una buena calidad de agua, además del personal que las maneje
les brinde el bienestar para una buena producción. La cotornicultura es un negocio de retorno rápido de la inversión, pues las codornices alcanzan su madurez sexual a los 42 días e inician su postura de huevos. Esta postura es ascendente hasta los 3 meses de edad. Seguidamente, en su ciclo de vida, la postura es constante, produciendo un huevo cada 20 horas. Esta postura constante puede durar de los 14 a los 17 meses de edad. Cuando su producción de huevo es muy baja, pasa a sacrificio para el beneficio de su carne. La especie de codorniz más recomendable para iniciar una explotación es esta de las imágenes, que corresponde a la línea de Japonica y se distribuye desde esta granja ejemplo a nivel nacional. La granja Codor Llanos, Codornices y Huevos de los Llanos, una empresa orgullosamente llanera en la ciudad de Cumaral, departamento del Meta, Colombia. Don Abraham, hablando de eso, ¿desde qué número de aves, de estas aves de las codornices, empieza a ser rentable el negocio? ¿Puede, digamos, un emprendedor puede colocar una explotación cotornícola a partir de las cuántas aves para que ésta le sea rentable? Bueno, teniendo la tierra, teniendo ya la infraestructura, un establo o algo, hay que analizarlo en dos sentidos. Si se tiene la propiedad, lógicamente los costos van a minorar. Pero si un pequeño emprendedor va a pagar arriendo y tiene que pagar un empleado para la limpieza, prácticamente son dos sueldos, uno del arriendo y uno del personal. Entonces, para que tenga un punto de equilibrio mínimo, tiene que tener siquiera unas 6.000 aves. ¿Ya? 6.000 aves. Sí. Yo recomendaría núcleos de 10.000, porque es que el pequeño, al no tener que pagar y él mismo atender las aves, tiene un gran defecto, y es que se tira al mercado, porque creen que todo es utilidad y empiezan a vender el huevo barato, y cuando ya pasan los 10 meses de postura, que se cae la postura, se dan cuenta de que la embarraron, se comieron hasta el capital del ave. Ajá. Entonces es tardío, ya cuando se dan cuenta ya han quebrado. Porque todo tiene un costo en esto, sobre todo la mano de obra, ¿no, don Abraham? Sí, señor, tiene un costo. El valor del ave pues son 3.200 pesos normalmente, que eso se recupera, ¿ya? Un ave de 35 Sí, a uno se lo entregan de 30 días, más o menos el día 36, 38 pueden iniciar postura, pero lo normal son 42, que uno dice, bueno, ese es el inicio real de la codorniz, puedes poner, ¿no? Pero la parte dura de la codorniz son la infraestructura, la compra de las jaulas, porque son jaulas costosas, son módulos de 200 aves máximo pues en vertical, y dependiendo del clima. Sí, pero le van a quedar. Sí, claro, eso le dura, eso es un valor depreciable entre 5 y 10 años, o sea que es una sola inversión. La avecita sí toca renovarla pues cada 14 meses. Si tiene un buen manejo y es una buena genética, aproximadamente a los 14 meses ya debe estar renovando todo el lote. Ahora, cuando se trabaja con aves o mal manejadas o vienen de una procedencia genética deficiente, esas aves a los 7 meses empiezan a caerse la postura. Entonces ese es otro bemol que no tiene en cuenta la gente. Entonces si parten de una genética mala, muy seguramente van a quebrar. Bueno, de genética hablemos, ¿cuál sería la codorniz la raza o la línea que usted recomendaría para una producción de las 6.000 aves de las que estamos hablando? La ave resistente normal yo le recomiendo a toda persona que empiece con las avecitas normales japónicas, las oscuritas. Esa es la tradicional. La que tenemos acá, ¿podemos hablar de eso? Correcto. Esta es una granja ejemplo en cuanto a manejo, en cuanto a genética. Usted ve que la raza es parejita, no encuentra codornices blancas. Es una buena selección genética que se ha hecho acá. Bueno, en cuanto al alimento, ¿el alimento que recomienda usted? Bueno, hoy pues hay mucha variedad de alimentos y las casas comerciales lo distribuyen. ¿Qué recomienda usted? ¿Que se compren en las casas comerciales o si el avicultor tiene la disponibilidad, puede hacerlo? ¿Puede fabricar su propio alimento? Aquí en Colombia, pues nosotros somos dados a comprarle a las grandes fábricas, ¿no? Hay una vaina que hay que analizar, o sea, un pequeño productor es muy difícil que haga alimento. ¿Por qué? Porque de todas formas las materias primas van a ser costosas.
Ya un productor grande que tenga 20.000, 30.000 aves puede ser rentable hacer el alimento porque se ve obligado a comprar grandes cantidades de maíz, de soya, entonces debe tener la infraestructura que son los hilos de almacenamiento. Uno siempre debe tener capacidad para almacenar 2 meses la materia prima. Desde luego estos niveles de postura, el alimento es parte importante que contribuye a esa exitosa postura. ¿De qué se compone el alimento de postura, de la etapa de postura? Correcto, Alex, esa es una reflexión bien importante. No sacamos nada produciendo un ave espectacular con unos parámetros, con una muy buena selección genética, si cuando la llevamos a producción el alimento no cumple los requisitos necesarios. Lo mínimo que debe tener un alimento para postura de aves, de codornices, es del 18%, esa es la proteína mínima. Ese es el costo que está fundamentado sobre la relación costo-beneficio. Para el parámetro del 18% es donde encontramos un balance de costo-beneficio del valor del alimento frente a la producción de huevos. Desde luego la codorniz maneja alimento en sus diferentes etapas, pero hablemos del alimento ya en postura. ¿Ese alimento de qué se compone? ¿Cuál es la materia prima de ese alimento de la codorniz que ya entra en producción? Pues básicamente en la parte avícola se maneja la torta de soya, el maíz, melaza como aglutinante y energético. Hay unos núcleos que llaman núcleos proteicos y también son los que manejan los retenedores de aflatoxinas. En el caso de que vengan hongos en los barcos, esos son los que se encargan de evitar diarreas y problemas en las aves. La mayoría de los concentrados los trabajan con maíz importado, más barato, son híbridos. Pero pues yo le recomendaría, si el productor quiere hacer alimento bueno, el maíz nacional es excelente, o sea, es garantizado, es una cosa el maíz de aquí es muy bueno. Pero si nosotros podemos suministrarle un porcentaje mayor, un 2 o 3% más de proteína, con alguna ración alternativa, bueno, hoy está de moda la moringa, está de moda el matarratón, hay gente que a veces pone unos suplementos a pequeña escala y logran unos resultados muy interesantes. Entonces, la composición de un alimento es mínimo del 18% de proteína y el resto pues es en energía, que tenga todos los minerales mayores y menores bien balanceados con una muy buena absorción para que el ave pueda ser eficiente en el momento de la postura. Y como siempre, amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Muchas gracias también a todos los amigos que se han suscrito a nuestro canal de Los Llanos apoyando este espacio periodístico de travesía agropecuaria. No olviden darle like y comentar este video. A los que nos ven por primera vez, suscríbanse al canal de Los Llanos y apoyen esta labor periodística que emprendemos con mucho cariño para todos ustedes en bien de la producción de alimentos en el mundo. Una feliz y productiva semana para todos ustedes. Hasta pronto.